Bueno, en nuestro mapa mental de los filósofos más importantes de la historia pusimos a Pitágoras, a Sócrates, a Platón y a Buda. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría y la aritmética, derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de pesos y medidas, a la teoría de la música o a la astronomía. Sócrates es considerado el filósofo griego más grande de la filosofía occidental y de la universal. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos tres los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. El principal legado de Sócrates es quizá su propia muerte, un filósofo condenado a muerte por la democracia de Atenas y por introducir nuevos dioses. Platón fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En 387 fundó la Academia, institución que continuaría su marcha a lo largo de más de 900 años y a la que Aristóteles acudiría desde esta gira a estudiar filosofía alrededor del 367, compartiendo de este modo unos 20 años de amistad y trabajo con su maestro. Platón participó activamente en la enseñanza de la Academia y escribió siempre en forma de diálogo sobre los más diversos temas, tales como la filosofía política, la ética, la psicología, la antropología filosófica, la epistemología, la metafísica, la cosmología, la filosofía del lenguaje y la filosofía de la educación. Intentó también plasmar en un estado real su original teoría política, razón por la cual viajó 2 veces a Cilicia con intenciones de poner en práctica allí su proyecto, pero fracasó en ambas ocasiones y logró escapar penosamente y corriendo peligro su vida debido a las persecuciones que sufrió por parte de sus opositores. Su influencia como autor y sistematizador ha sido incalculable en toda la historia de la filosofía, de la cual se ha dicho con frecuencia que alcanzó identidad como disciplina gracias a sus trabajos. Y por último, Buda fue una asceta y sabio en cuyas enseñanzas se fundó el budismo. Nació en la ya desaparecida República Sakya y enseñó principalmente en el noreste de la India. Debido a ciertas interpretaciones erróneas muy comunes, debe enfatizarse que Buda no es un dios ni el único ni primer Buda. Esto no solo fue asegurado por el mismo Siddhartha Gautama, sino que también la cosmología budista hace esta distinción al afirmar que únicamente los humanos, pero no se limita a esta humanidad en particular, pueden lograr el estado de Buda, pues en esto reside el mayor potencial para iluminación. Buda enseñó el camino medio entre la contemplancia sensual y el ascetismo estricto, practicado en el movimiento Sramana, común a esta región de la India. Más adelante enseñaría a lo largo de las regiones del este de esta nación, tales como Magdha y Kosala. Es la figura central del budismo y sus relatos, discursos y reglas monásticas son creencias budistas que después de su muerte fueron resumidas y memorizadas por sus seguidores. Existen diversas colecciones de dichas enseñanzas que le fueron atribuidas y transmitidas por tradición oral, hasta ser escritas aproximadamente 400 años después de su fallecimiento. Sócrates era un filósofo considerado clásico porque vivió durante el más alto reflejo de la filosofía clásica, que es en los siglos 5 y 4 a.C. Era en la civilización griega, en la ciudad de Atenas, y compartió espacio y tiempo con Platón y Aristóteles. Hay una frase famosa de Sócrates que dice: yo solo sé que no sé nada. Esto lo decía porque decía que una de las reglas para sacar conclusiones era reconocer que el hombre no sabía nada. Es decir, que él no estaba en lo correcto y que no lo sabía todo. Wow. Además de que
él incentivaba a sus estudiantes para que sacaran sus propias conclusiones y no les decía las respuestas a sus preguntas. Por ejemplo, preguntaba cuál era el origen del universo y hacía que los estudiantes pensaran durante toda su clase sin decirles lo que era. Otra cosa de Sócrates es que él no decía discursos, ni escribió libros, ni discutía, sino que él solo dialogaba sus conocimientos. Fue Platón el encargado de transmitir sus conocimientos. Platón fue uno de sus discípulos. El método que usaba Sócrates se llamaba mayéutica, que quiere decir dar a luz, porque él pensaba que como una partera ayudaba a dar a luz a un bebé, así el método del diálogo ayuda a dar luz a las ideas del alumno. Para el final de su vida, Sócrates fue acusado de corromper a los jóvenes y de adorar a falsos dioses y de traicionar al Estado, razón por la cual fue condenado a muerte. La forma en la que vivió Sócrates fue ejemplar para muchos, ya que fue fiel a sus ideas hasta la muerte. Esto fue tomado como un referente clave de la moral, lo que posteriormente, como Platón y más concretamente Aristóteles, en el establecimiento de la ética. Bueno, los sucesos históricos que nosotros pusimos en esta línea del tiempo fue el descubrimiento del fuego en el año 500.000 a.C., la batalla de Troya en el año 1184 a.C., el nacimiento de Cristo, la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo y la Segunda Guerra Mundial, que pues terminó en 1945. El descubrimiento del fuego es uno de los hechos más importantes en la historia de la humanidad, pues ha permitido de evolucionar hasta lo que hoy somos y desarrollar nuestra inteligencia. Luego, la guerra de Troya fue un conflicto bélico en el que se enfrentaron una coalición de ejércitos aqueos contra la ciudad de Troya y sus aliados. Según Homero, se trataría de una expedición de castigo por parte de los aqueos, cuyo casus belli habría sido el rapto de Helena de Esparta por el príncipe Paris de Troya. Esta guerra es uno de los ejes centrales de la épica grecolatina y fue narrado en un ciclo de poemas épicos de los que solo dos han llegado intactos a la actualidad, la Ilíada y la Odisea. Ambas son atribuidas a Homero. El nacimiento de Jesús aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesén. Bueno, nosotros buscamos en internet y nunca decía en qué año nació Jesús, entonces pues nosotros decimos que pues en el año 0, porque por algo es antes y después de Cristo, pero muchas fuentes dicen que fue o en el año 1 después de Cristo, o puede ser que haya sido hasta el 4 años después de Cristo. La caída del Imperio Romano de Occidente fue el periodo de declive del Imperio Romano de Occidente, en el que perdió la autoridad de ejercer sus reglas y su vasto territorio fue dividido en numerosas entidades políticas. La característica principal de la caída fue la pérdida de la capacidad del Estado romano de ejercer dominio, tanto de sus fuerzas armadas como de su administración civil.
Y la Segunda Guerra Mundial, pues como todos sabemos, fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Fue el mayor conflicto bélico de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en la que los grandes continentes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Esta época fue marcada por hechos de enorme repercusión histórica que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto y el uso por primera y única vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. ¿Quién era Nicolás Maquiavelo? Fue un historiador político y teórico. Era de origen italiano, nació en 1469 y murió en 1527. Nicolás Maquiavelo era considerado como uno de los políticos más notables del humanismo, pues su aporte abre camino a la modernidad en su concepción política y la reestructuración social. ¿Ya? Bueno, yo en mi caso hice una alcancía con material reciclado. Los materiales que utilicé fueron una botella de plástico, una pintura rosa, unos botones y pedazos de madera. Lo que hice fue cortar la botella para hacerla más chica y después pegarlas con silicón, pegar las partes. Posteriormente pinté las botellas de rosa y al final agregué los detalles que fueron los botones, los pedazos de madera, las patitas, etc. Y pues como resultado me quedó una alcancía funcional que la tengo en mi cuarto. Bueno, pues yo elaboré mi producto reciclado, que es un macetero, porque la verdad no sé qué era, según yo era una silla, pero al final terminó siendo un macetero, y lo hice consiguiendo palos de madera que tenía mi papá ahí tirados, ¿cómo se dice? Los clavé con unos con otros, y así pues hice el macetero y pues ya le puse plantitas y así ya. Mi proyecto reciclado fue un álbum. Entonces los materiales que utilicé fueron cartón, cartulina, hojas blancas y listón. Lo primero que hice fue cortar el cartón y darle forma. Después lo forré con una cartulina. Luego a las hojas les hice huequitos para meterlas y pues amarrarlas con el listón. Y ya al final pues nada más lo decoré. Y eso fue todo. Mi proyecto de material reciclado fueron unos portavasos que los elaboré con tapas de botellas de plástico que todos los días tiramos a la basura. Junté varias tapitas y las separé por grupos de 9. Y esas 9 tapitas las fui pegando en filas de 3. Esperé a que se secaran el pegamento y después de eso las pinté y las decoré, y eso fue todo para realizar mi proyecto de material reciclado, que fue un portavasos. Bueno, la libertad para mí es hacer lo que queramos hacer, siempre y cuando respetemos lo establecido, respetemos a los demás
Hay una frase que dice que nuestra libertad llega hasta donde empieza la de los demás, es decir, podemos hacer libremente lo que queramos, pero sin afectar a un tercero. Bueno, hola, mi nombre es Ivette y la libertad para mí es aquello que nosotros deseamos hacer sin que haya algún impedimento de eso. Y ya. Bueno, la libertad para mí es pues poder hacer lo que queramos, cuando queramos, pero pues siempre sin dañarnos a nosotros mismos o a los demás. Siempre guardando respeto y pues siguiendo las reglas. Para mí la libertad es un derecho que todos los seres humanos tenemos. Es expresar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestir y nuestra forma de actuar. Nosotros tenemos muchos derechos y obligaciones en muchos ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, como estudiante tenemos la obligación de cumplir con nuestras tareas, nuestras asistencias, y tenemos igual derecho a hacer algunas cosas como miembro de una familia. Tengo la obligación de hacer los deberes que me encargan en mi casa. Tengo el derecho de hacer cosas que me diviertan, que me gusten, pero sin dejar a un lado mis obligaciones, que son más que nada esas: hacer lo que debo hacer en mi casa, arreglar mi cuarto, sacar la basura, lavar la ropa. Y pues con la sociedad tenemos también derechos y obligaciones. Estas son más impartidas por la Constitución política. Tenemos obligaciones de respetar a los demás, de hacer las cosas siempre pensando en un bien. Tenemos igual el derecho de hacer las cosas que nos gusten, siempre y cuando no afectemos la libertad de otros. Por eso se dice que el límite de nuestra libertad es antes de afectar a los demás. Bueno, ahora a continuación les mencionaré cuáles son algunos derechos de nosotros los humanos. Está el derecho a la vida, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, igualdad entre mujeres y hombres, igualdad ante la ley, libertad de persona, derecho a la integridad, seguridad de las personas, libertad de trabajo, profesión, industria o comercio, libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de imprenta. Y bueno, algunos de los demás obligaciones que tenemos nosotros. Un ejemplo, yo que soy estudiante, tengo la obligación de estudiar, la obligación de, no sé, pues en mi casa de lavar los trastes, recoger mi cuarto, hacer mis tareas y eso, ya. Bueno, mis derechos son, primero que nada, vivir, tener una casa, tener una familia, ir a la escuela y poder salir. Y mis obligaciones pues serían ir a la escuela, hacer mis tareas, respetar a todos, y pues en mi casa son limpiar mi cuarto, barrer y lavar los trastes. Mis derechos son tener libertad, tengo derecho a ir a la escuela y tener educación, tengo derecho a tener una familia que me cuide y que me alimente, y tengo derecho a tener una nacionalidad. Mis obligaciones son respetar a mis padres, maestros y a todas las personas, tener una buena conducta en la escuela y en mi casa, decir siempre la verdad y cumplir con lo que prometo, respetar y cuidar el medio ambiente
y respetar las opiniones y costumbres de todos.